Hola, entonces, una vez hemos hecho algo de ejercicio, nos hemos movido, vamos a proceder con un pequeño repaso. Yo he pensado bastante el tema de cómo revisar qué fue lo que aprendimos en esta primera unidad de presocráticos y quería compartirles simplemente que me gustaría que sean ustedes los que juzguen qué aprendieron y cómo y cuál es hacer un balance sobre las cosas más importantes, digamos, de esta primera unidad. Yo voy a presentarles mi perspectiva al respecto de qué fue lo que, digamos, a mí me pareció más importante en términos del proceso este pequeño tiempo, y lo voy a hacer con base en el texto de Empédocles, que es un autor del que no les hice un video. Entonces voy a leer algunos fragmentos, voy a utilizar esta edición que es la que les había contado, la de Ramón Cornavaca. Voy a leer algunos fragmentos, va a ser como muy tranquilo. Yo les sugiero que también en un repaso pues se tomen el tiempo de pronto de volver a leer algunas de las cosas que estudiamos. No significa que tienen que volver a leerlo todo porque ustedes ya deben tener apuntes, ¿no? Entonces los apuntes son fundamentales a la hora de estudiar, de repasar. Ustedes seguramente subrayaron o tienen de todas maneras sus propias anotaciones, entonces es hora de volver sobre esas anotaciones, y yo simplemente acá les voy a ir leyendo y contando un poco cómo veo yo el asunto. El fragmento 1 de Empédocles, el B1, que en las ediciones pues les toca buscar en las dos que tenemos, por eso no puse acá texto en este video, porque realmente me toca buscarlas demasiado en todas las ediciones, y este está ordenado y quiero leer esta vez en orden algunas cosas. El primer fragmento dice: mas tú, Pausanias, escucha, hijo del prudente Anquites. Este fragmento 1 parece como poco importante, ¿cierto? ¿Qué relevancia puede tener? Sin embargo, parece que este fragmento se refiere o nos indica a quién está dirigido el poema de la naturaleza, ¿cierto? Parece que Empédocles es el estudiante o discípulo de Parménides, y vamos a encontrar acá muchas resonancias. Entonces, lo primero es que un fragmento como este, mas tú, Pausanias, escucha, hijo del prudente Anquites, nos está hablando de a quién se dirige el poema. Eso también nos lo preguntamos, y fíjense que a quién se dirige algo que está escrito, un texto, o ya sea un texto que está registrando algo que era predominantemente oral, como el caso de la teogonía. Fíjense que a quién se dirige es muy importante, ¿cierto? Si hay alguien que le está escribiendo a un público determinado, y eso es importante. De nuevo, pues porque nos hace pensar, por ejemplo, en este caso, que hay una suerte de tono didáctico, que hay una enseñanza, o que hay una relación, por ejemplo, en este caso maestro-discípulo entre Empédocles y Pausanias, y que podría haber de pronto equivalencias o relaciones interesantes entre la relación de la diosa con Parménides. Bien, ese es el 1. El 2, pues estrechos son ciertamente los recursos que están difundidos por los miembros, y muchas las miserias que los acosan y que embotan sus meditaciones. Después de observar una pequeña porción de la vida entre los seres animados, efímeros, levantándose a la manera del humo, se van volando. Persuadidos tan solo de aquello con lo que cada uno se encontró, empujados en cualquier dirección, mas todos se jactan de haber descubierto el todo. Así, estas cosas no son visibles ni audibles para los hombres. Andrasin, aquí sí es anerandros, varones, para los varones. Andrasin. Ni comprensibles para la inteligencia. Ahora bien, tú, que ya te alejaste de aquellos, te informarás, por cierto, no más que lo que alcanza el entendimiento mortal. Fíjense que este fragmento 2, entonces el tipo de análisis que hemos hecho acá es intentar extraer las principales consecuencias, tesis o elementos que se pueden derivar de un fragmento o de una porción de texto. Acá, ¿qué tenemos? Parece que tenemos una indicación de que los seres humanos tenemos como una explicación de en qué consiste la limitación humana. Nuestros recursos palamai son limitados, y nos embotamos fácilmente. Somos efímeros, nacemos y morimos, y es muy breve nuestra vida.
Segunda cosa o segundo elemento, creemos que hemos experimentado el todo cuando solo experimentamos una parte, ¿no? Y en eso consiste esa limitación de los mortales. No es visible, parece que no se puede ver, no es visible, no es audible para los varones, ojo con eso, el todo. Pareciera que uno podría concluir que estas cosas que no son audibles ni visibles en la línea 7 de este fragmento 2 se refiere al todo, a los humanos, a los varones que consideran, o a los mortales que consideran que han experimentado, han descubierto el todo. Entonces parece que eso no es ni visible, ni audible, ni comprensible para la inteligencia humana. Sin embargo, el poema le indica a Pausanias, ¿no? Y podemos asumir que los discípulos de Empédocles eran sobre todo varones, o eran varones exclusivamente. Tú que te alejaste de aquellos, tú que te alejas de esa condición humana, mortal, habitual, confundida, embotada, te informarás, por cierto. Entonces, él va a entender algo, él va a aprender algo, ¿no? Pero no más que lo que alcanza el entendimiento mortal. Y esto es interesante porque si bien hay un proceso en el cual la filosofía se enseña, o hay una enseñanza de la filosofía que nos está alejando de la condición de los mortales, que nos está dando algo para sobresalir. No sé si recuerdan ustedes la línea del fragmento 8 de Parménides, cuando la diosa le dice que le cuenta todo esto para que nadie lo aventaje, ¿cierto? Para que ningún mortal lo aventaje. Y acá también tenemos un elemento en el cual Pausanias, Empédocles le está dando a su discípulo la indicación para que se aparte de los demás seres humanos. Pero eso de todas maneras lo va a hacer con un reconocimiento de que hay un marco mortal que de todas maneras no va a poder ser superado. Bien. Luego tenemos el fragmento 3. Ea, oh dioses, apartad de mi lengua la locura de aquellos y dejad correr de labios piadosos una fuente pura. Y a ti, musa, virgen de níveos brazos que mucho recuerdas, me acerco suplicante. Y de nuevo tenemos acá figuras femeninas a la manera de musas o deidades que en este caso sirven de inspiración. Quizás más parecido, no tanto como en el caso... Quizás aquí hay un poco de distancia y se siente más cercana al canto que hace Hesiodo, hablando de la inspiración de las musas, ¿no? Un poquito distinto de todas maneras del de Parménides. Me acerco suplicante, y a ti musa virgen de níveos brazos que mucho recuerdas, me acerco suplicante. De aquellas cosas que es lícito oír a los efímeros, envíanos algo. Impulsando desde el reino de Eusebia el carro obediente. Pero ella no te forzará a tomar las flores de la honra, gloriosa, proveniente de los mortales, de modo que digas con audacia más de lo que permite la piedad. Ella ahora se sienta en la cumbre de la sabiduría. Mas ea, observa con todo recurso, aquí está de nuevo Pálamos, que es la expresión que se refiere a los recursos. Observa con todo recurso, que hay la interpretación más frecuente es que tiene que ver con los sentidos o con nuestro aparato cognitivo, lo que nos permite conocer el mundo, tanto los sentidos como el entendimiento, como el pensamiento. Mas ea, observa con todo recurso por donde cada cosa es evidente. Parece que en esta indicación, estos son los momentos en donde él está diciendo, después de invocar a la musa y pedir inspiración, es donde él está diciendo qué tipo de actitud hay que tomar, ¿no? Y es observar con todo recurso, es una concentración de la atención de nuestros, digamos, lo que podríamos llamar contemporáneamente nuestros aparatos cognitivos, nuestros sentidos, nuestro pensamiento. ¿Qué debemos observar? Por donde cada cosa es evidente, por donde cada cosa es clara, ¿sí? Digamos que Delon tiene que ver acá con la claridad. Por donde cada cosa es evidente.
sin tener como más digna de fe ni a alguna visión antes que la audición, ni a la audición resonante por encima de las percepciones de la lengua, y no restrinjas en nada la credibilidad de los otros miembros, por donde es posible entender, sino más bien entiende cómo es evidente cada cosa. Entonces, fíjense que luego lo que hace es tratar de que los sentidos todos trabajen en el mismo nivel, ¿cierto? Con el mismo valor, no privilegiar ninguno, sino que todos todos pesen igual, ¿verdad? Que todos se articulen, era la palabra que estaba buscando, ¿no? Todos están incluidos, todos están coordinados en la percepción, en la observación de cómo es evidente cada cosa, ¿cierto? Entiende, noei, otra vez el verbo noeo, cómo es evidente cada cosa, ¿cierto? Delon hekaston es la última parte de la expresión, como cada cosa, como es evidente, delon. Bien, entonces fíjense cómo si hay una suerte de consejo de reunión de los sentidos y de lo que tenemos para conocer. En el fragmento 4 nos dice: pero es ciertamente propio de los viles desconfiar de los nobles, mas tú, como ordenan las certezas que provienen de nuestra musa, conoce, después de haber dividido el logos, en tus entrañas. Entonces acá tenemos un fragmento muy particular que tiene que ver también con el conocimiento y que tiene que ver con cómo hay un proceso en Empédocles de división y de reunión. Luego más adelante se ve mucho más claro en qué consiste la reunión y la división. Nos dicen, por lo pronto, conoce después de haber dividido el logos en tus entrañas. Y me voy a saltar el 5, que es bastante pequeño, a guardar mudo dentro de tu corazón, es todo lo que dice. Y me voy a saltar al 6. Escucha pues en primer lugar las 4 raíces de todas las cosas. Zeus brillante y era vivificante, y también a Idoneo y Nestis, la que con sus lágrimas hace correr la fuente mortal. Acá la interpretación más frecuente de este fragmento tiene que ver con que estas deidades que están enunciadas acá, Zeus, Hera, Aidoneo y Nestis, están representando o tienen que ver con los 4 elementos: el fuego, el aire, la tierra y el agua en su orden. Luego vamos a ver cómo los 4 elementos van a aparecer en Empédocles en otros fragmentos, justamente para hablar de eso que les decía, de la reunión y de la unión, ¿no? En un proceso de reunión y de unión que tiene que ver con lo que viene acá. En el fragmento 8, el 7 no lo vamos a saltar, es una sola palabra que dice ingénitos. Mas otra cosa te diré: no hay generación de ninguno de todos los seres mortales, ni fin en la muerte destructora, sino tan solo hay mezcla y separación de las cosas mezcladas, y esto es llamado generación entre los hombres. Aquí sí la expresión sí es anthropos, no es andros. Parece referirse entonces acá a todos los mortales. Entonces, fíjense que este fragmento 8 nos sirve muchísimo porque nos dice, bien, eso que nos estaban indicando en el fragmento 2, ¿cierto? Esa opción de alejarse, ¿no? Ese alejarse de cómo perciben normalmente los mortales, tiene que ver primero con los nombres de las cosas, de a qué llamamos generación y muerte, y eso, en ese sentido hay una disputa acá en términos de nominal, digamos, o de lenguaje, cómo se usa el término generación y cómo se usa el término muerte. Y lo que nos está diciendo en el momento en que nos empieza a instruir Empédocles es la generación, usamos mal el nombre generación, porque lo que llamamos generación y muerte en realidad es la mezcla y separación de cosas. ¿Por qué? Porque lo que nosotras entendemos normalmente como generación, es decir, el nacimiento de algo que no era antes llega a ser, o de la muerte, algo que era deja de ser, eso que llamamos generación para Empédocles, o lo que nos está contando Empédocles aquí es, no existe. No hay algo así como la generación y la muerte, sino que lo que encontramos es separación y mezcla, ¿cierto?, de cosas.
En el fragmento 9 nos va a explicar de qué. Pero ellos, cuando los elementos mezclados en forma de hombre llegan al éter o en forma de linaje de fieras agrestes o de plantas o de pájaros, entonces a esto llaman llegar a ser, y cuando se han separado a esto a su vez llaman desdichado destino. No es justo como lo llaman, pero yo también hablo según la costumbre. Entonces aquí este fragmento nos permite establecer un poquito más esa indicación de cómo funcionan las costumbres humanas o cómo funcionamos los seres humanos normalmente, y cómo la filosofía busca tomar distancia de eso a través de unos comentarios muy precisos. Podríamos decir entonces que ese tomar distancia tiene que ver con una forma particular de utilizar o de llevar la atención a los sentidos y a las cosas que se nos muestran o que son o que experimentamos a través de ellos, ¿verdad? Esa es la primera indicación, es decir, articular los sentidos o no darle mayor importancia a uno que al otro y poner atención en cómo es evidente o cómo es clara cada cosa. Primer elemento. Segundo elemento que hemos revisado hasta ahora tiene que ver con los nombres o el uso del lenguaje que utilizamos, a qué llamamos generación y corrupción, a qué llamamos generación y muerte, y si es el caso que algo así existiría propiamente, ya sabemos que la respuesta es negativa. Y acá nos están diciendo entonces también que la costumbre es llamar de esa manera cosas que no son realmente, que no lo son. Bien, para terminar, el fragmento 10 son dos líneas, dos palabras, me lo voy a saltar. El 11 dice: necios, pues sus preocupaciones no son pensamientos de largo alcance, ellos que esperan que llegue a ser lo que antes no era, o que muera y sea destruido totalmente. Entonces acá vemos que también hemos visto varias de las relaciones que estudiamos en otras ocasiones. Acá tenemos, por ejemplo, fragmentos que nos han permitido ampliar el sentido. Por ejemplo, 11, nos amplía un poco el sentido de qué significa alejarse de la costumbre o tomar distancia de los mortales, de los otros mortales, como se enuncia en el fragmento 2. Y acá lo que nos dicen es que tiene que ver con esperar que llegue a ser lo que antes no era, o que muera y sea destruido totalmente. También nos han dicho, estoy recogiendo las cosas porque es un ejercicio fundamental que les estoy invitando a hacer: recoger las ideas, tener siempre muy presente a qué conclusiones llegamos, formularlas. Por eso hacemos tantos ejercicios de formular tesis, etcétera. No solamente debemos formularlas por escrito, sino también debemos ser capaces de explicar oralmente cómo estamos entendiendo, qué conclusiones o tesis fundamentales encontramos en determinados textos. Entonces también hemos visto, al principio en el fragmento 2 nos decían que no tenemos acceso al todo, que solamente tenemos pues como una parte, y en eso consiste lo mortal, pero que sin embargo podemos tomar distancia de eso a través de esos comentarios, a través de esas enseñanzas que nos está dando Empédocles, que nos van a permitir llegar a una suerte de sabiduría a la que le estamos pidiendo a las musas en inspiración. Bien, finalmente voy a leerles un grupito de fragmentos que amplían el sentido de, entonces, ¿cómo así que no hay nacimiento y muerte? No, entonces ya nos dijo Empédocles claramente: no hay algo así como la muerte y nacimiento. Eso a lo que llamamos muerte y nacimiento no es realmente muerte y nacimiento, sino separación y reunión de elementos que están mezclados. Tenemos ya una indicación sobre qué pueden ser los elementos, que es el fragmento 8, perdón si no estoy mal, con la indicación de los 4 elementos, perdón, no es el 8, es el 6 con las 4 raíces, ¿no?, que son los 4 elementos. Y tenemos entonces los fragmentos 12, 13 y 14 que están ampliando un poco más ese sentido. Voy a terminar con esto. En efecto, de lo que no es imposible que algo llegue a ser, y que lo que existe sea destruido totalmente, es irrealizable e inaudito, pues siempre estará allí donde uno siempre lo apoye. Ese es el fragmento 12. Voy a leer los conjuntos y los analizamos juntos.
Ninguna parte del todo, fragmento 13, está vacía ni llena de más. Fragmento 14. No hay nada del todo que sea vacío, pues ¿de dónde podría sobrevenirle algo? Entonces, fíjense que en estos fragmentos, esto nos están indicando, no solamente, Kirk y Raven los ubican en un parágrafo que llaman algo así como la herencia o la influencia de Parménides, y podemos ver muy claramente las relaciones, ¿no? Porque también estamos hablando de algo que es y no puede no ser, que es cierto, que es estable, que no, de una noción de ser o de ser algo que es completamente cerrada, homogénea, que no tiene lugar a huecos, vacíos, etcétera, ¿no? Está diciendo, es imposible que algo que no sea llegue a ser y que algo que es deje de ser, ¿cierto? La premisa fundamental siguiendo a Parménides. Pero claro, entonces si las cosas siempre, ¿qué es? Entonces fíjense que entonces la pregunta que nos queda cuando leemos estos tres fragmentos es decir, bueno, pero si aquello a lo que llamamos generación y corrupción no es el caso, ¿cierto? No existe algo que deje de ser, no sucede que algo deje de ser y llegue a ser, y al revés, si ese es el caso, ¿cierto? Sino que lo que es, si no tiene huecos, no tiene vacíos, no existe la nada, ¿no? Entonces, ¿qué cosas son los nacimientos y las muertes? Eso que nosotras como mortales experimentamos como nacimientos y muertes. Ya nos han dado la primera pista, reunión y separación. ¿Reunión y separación de qué? Vamos a ver, probablemente entonces de los elementos. ¿Qué fragmento es clave que ustedes le pongan mucha atención para eso? El 17. Voy a saltarme a algunos para poder avanzar un poquito más y cerrar. Dos cosas diré. Por una parte, ciertamente se acrecientan para ser uno solo, a partir de muchas cosas. Por otra, a su vez, se dividen para ser múltiples a partir de lo uno. Doble es la génesis de las cosas mortales y doble la destrucción. Pues una a una la engendra y la hace perecer la reunión de todas las cosas, y de nuevo la otra, habiéndose separado aquellas, después de nutrirse, se desvanece. Y estas cosas cambiándose continuamente nunca cesan, unas veces por acción de filotes, convergiendo en lo uno todas las cosas, y otras cada una separada por la enemistad de neicos. Así como uno acostumbra a surgir de lo múltiple y de nuevo disuelto lo uno se completa lo múltiple, de este modo nacen y no tienen una vida estable. Pero en la medida en que intercambiándose continuamente jamás cesan, en esta medida son siempre inmutables a lo largo del ciclo. Esta es la primera parte del fragmento 17. Y nos permite notar entonces que lo que es la unión y la separación de la que habíamos hablado al inicio, digamos, o que había quedado un poco avisada en el fragmento sobre el logos, que ya les digo cuál es, esa unión y separación que asumíamos que de pronto tenía que ver con el fragmento 4, el fragmento de después, que hay que conocer después de haber dividido el logos en las entrañas. Eso tiene que ver más con el proceso de conocimiento, ¿verdad? Pero ya nos indicaba que había una suerte de indicación del proceso de reunión. Luego ese proceso de división, de división aparece vinculado con un proceso de mezcla, ¿no? Entonces están esos dos opuestos juntos siempre, ¿no? La unión y la separación, la reunión y la mezcla. Una vez entendemos, decimos, bueno, parece que eso tiene que ver con los 4 elementos, y encontramos en el fragmento 17 que esos elementos, ¿no? Más adelante va a ser mucho más claro, yo estoy llegando un poquito más rápido a las conclusiones para no extender demasiado el video. Esos que se unen, ¿cierto? Son unidos por la acción de filotes, el amor, y esos que se separan son separados por la acción de neicos, el odio. Entonces neicos y filotes son muy interesantes porque resulta que esta apuesta que está haciendo Empédocles, que en muchos sentidos le da, digamos, ilustra o puede explicar un montón de preguntas, ¿no?, que nos quedan después de leer a Parménides,
Y es bueno, entonces, ¿qué pasa con nuestra vida, con nuestro mundo, digamos, con nuestra experiencia del nacimiento y de la muerte, del cambio, etcétera? Y él está aquí dando una explicación pues, bastante plausible, y es no, nosotros tenemos... Lo que nosotros experimentamos realmente es la reunión y la mezcla de unos elementos que sí son estables y que no cambian ellos, ¿cierto? Los elementos que se reúnen y que se mezclan son estables, tienen una vida estable, ¿no? No nace el fuego, no nace, el agua, el aire, la tierra, no nace ni muere, ¿cierto? No hay nacimiento y separación de ellos, ni de nada, porque las otras cosas son las reuniones y las separaciones efímeras de esos elementos por la acción de unión y de separación de filotes y de neicos, que parecen ser una suerte de fuerzas o de elementos que ponen, o de agentes que ponen en movimiento los elementos en ese constante cambio. Para él va a haber una suerte de ciclos en esos cambios. Y por eso, digamos que a eso es a lo que al orientar o reorientar nuestro aparato cognitivo, ¿cierto? Nuestros sentidos y nuestro pensamiento, según como es evidente cada cosa, lo que llegamos, gracias a la inspiración de la diosa, es a esto, a esta conclusión que él nos presenta acá, que sería como, si ustedes quieren, el contenido de la enseñanza, porque acá no solamente nos está dando la enseñanza, sino nos está dando también una manera para acceder, nos está dando la puerta de entrada o la manera de acceder a ella. Bien, voy a dejar hasta acá, muchas gracias. Yo siempre pienso que voy a hacer el video súper cortico, que a cada uno voy a decir sino dos cosas y se me alarga mucho. Espero que este video les haya servido para ver de nuevo un poco cómo el tipo de análisis que estamos haciendo, el tipo de conclusiones que sacamos de los textos y de las lecturas, el tipo de vínculos que establecemos entre varios textos, entre varias tesis, entre varias conclusiones que extraemos de los textos, y finalmente la manera como podemos armar eso idealmente pues en una interpretación un poco más robusta, más completa de un determinado texto, de un determinado autor o autora. Muchas gracias, espero que tengan una bella semana y estaré muy atenta a sus preguntas, comentarios, inquietudes, etcétera.